Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de la valoración actual de las grandes tecnológicas desde diferentes puntos de vista. Primero vamos a ver si hay burbuja y no hay burbuja. Luego, cuánto pueden crecer y qué implicaciones tiene ese crecimiento dado el tamaño que ya tienen, porque es un tema muy importante. Y también, derivado de este tamaño y este crecimiento, ¿qué riesgo supone esto? Estas 5 empresas, Amazon, Facebook, Google, Microsoft y Apple, están en una situación muy curiosa y muy nueva porque ya tienen un tamaño muy grande y a la vez un crecimiento muy grande. Y entonces esto tiene unas implicaciones nuevas y creo que las reflexiones que vamos a hacer aquí son interesantes para conocer estas empresas y también para situarlas en el conjunto de la economía mundial. Porque creo que vais a ver que con las grandes tecnológicas puede pasar algo inesperado, aunque ahora mismo no podemos saber qué va a ser. Fijaros que sus capitalizaciones bursátiles ya son muy grandes, las veis aquí, y esto podría hacer pensar a primera vista que hay una burbuja en ellas. Pero en esta otra tabla vamos a ver sus PER, tanto el PER de 2020 como el PER de 2021 y como el crecimiento que siguen teniendo en este momento, o que tienen en este momento. Fijaos en lo que os decía al principio sobre su tamaño y sobre su crecimiento, porque es la clave de todo esto. Son empresas enormes y con un crecimiento altísimo. Lo normal en la bolsa es que las empresas que ya son tan grandes, o incluso menos grandes que estas, ya no crezcan tanto, o dicho de otra forma, que las empresas que crecen mucho sean relativamente pequeñas. Pero en estos casos se están juntando las dos cosas, tamaño enorme y crecimiento enorme, y esto tiene unas implicaciones muy grandes para la economía mundial que vamos a ver ahora. En cuanto a si hay burbuja o no, pues viendo sus PER y sus crecimientos vemos que no, que su valoración es correcta, e incluso casi podría decirse que están muy baratas, porque con esos crecimientos que tienen deberían cotizar en principio a PERs mucho más altos. Vamos a poner estas empresas ahora en contexto con las demás empresas y con la economía mundial, y primero lo vamos a comparar con Coca-Cola. He elegido Coca-Cola porque Coca-Cola es de las empresas más grandes del mundo, quitando estas tecnológicas, y porque todo el mundo la conoce y la entiende bien, porque si cojo un banco chino, pues el banco chino nos suena un poco raro a todos. Entonces es mejor compararla con Coca-Cola porque todos tenemos en la cabeza lo que es Coca-Cola. En este cuadro, que lo voy a dejar bastante rato porque es para que lo veáis mucho, os he puesto los beneficios de cada una de estas empresas en millones de dólares. ¿Cuántas veces supone ese beneficio? El beneficio de Coca-Cola en 2020. Bueno, el beneficio de las grandes tecnológicas es también el 2020. ¿Y cuántas veces supondría el beneficio de estas tecnologías, de cada una de ellas, dentro de 5 y 10 años, si crecen durante este tiempo a una media del 50% y del 100% al año? Es decir, este cuadro se lee así. En 2020 Amazon ganó 21.300 millones de dólares y esto es 3 veces el beneficio de Coca-Cola en 2020. Si los beneficios de Amazon crecen al 50% al año, dentro de 5 años el beneficio de Amazon será 16 veces más grande que Coca-Cola y dentro de 10 años será 97 veces más grande que Coca-Cola. A Coca-Cola le ha supuesto un crecimiento durante todos estos años del 5%. Y si usamos un poco más o un poco menos del 5%, saldrían cifras un poco diferentes, pero la conclusión sería la misma. Seguimos viendo el cuadro y vemos que si los beneficios de Amazon crecen al 100% al año, cada año, dentro de 5 años será 69 veces más grande que Coca-Cola y dentro de 10 años será 1.730 veces más grande que Coca-Cola. Con las otras empresas pasa algo parecido como veis en la tabla. Entonces, a donde quiero llegar es que si miramos solo cada una de estas empresas de forma individual, pues parece que entra dentro de lo posible que sigan creciendo algunos años más al 50% o el 100%. Porque ese es el ritmo al que están creciendo ahora y parece que todo les favorece y que no hay nada que impida que eso pueda ser así. Pero si además de eso vemos que no son empresas pequeñas de alto crecimiento, sino que ya son empresas con unos beneficios enormes, pues vemos que esos crecimientos son algo inimaginable porque en relativamente pocos años cada una de estas empresas pasaría a ser 50, 100, 200 o 5.000 veces más grandes que Coca-Cola, o que Chevron, o que Procter & Gamble, o que Johnson & Johnson, o que cualquiera de las actuales grandes empresas del mundo, quitando las grandes tecnológicas. En el caso más extremo, que es el de que crecen al 100% al año, sí, durante 10 años, pues dentro de 10 años, cada una de esas empresas, no la suma de las 5, sino cada una de ellas, tendría un beneficio neto que sería entre 1 y 2 veces el PIB de todo Estados Unidos. Y esto es una cifra, claro, completamente descomunal. Así que si miramos solo las cuentas de las empresas, pues sí parece posible que sigan creciendo algunos años más al 50 o 100%, pero si ponemos eso en el contexto del conjunto de la bolsa e incluso de la economía mundial y del PIB de Estados Unidos, pues no parece posible que eso pueda suceder. Por eso creo que tenemos que fijarnos en 2 conclusiones muy importantes una vez vistas todas estas cifras.
La primera es que no parece que exista ni dinero ni riqueza suficiente en el mundo para que estas empresas sigan creciendo algunos años más al 100%. Y creo que este es el motivo de lo que os decía al principio, que cotizan con PERs que son aparentemente bajos para el crecimiento que tienen. Y el segundo tema importante, la segunda conclusión importante, es el tema del poder. Cómo se reparte el poder en el mundo y en la sociedad son los temas más importantes y que más influyen en nuestra vida. Fijaros el poder que ya tienen estas empresas hoy y el que pueden llegar a tener en unos pocos años. Las relaciones de poder en el mundo son muy complejas. Pero está claro que estas empresas ya tienen mucho poder, me parece que es evidente. Y dentro de unos años, si todo sigue más o menos como ahora, van a tener muchísimo más poder del que se puede imaginar. Incluso aunque crezcan menos del 50 o 100% que hemos supuesto en esta tabla. Así que aquí veo un choque claro entre las grandes tecnológicas y el mundo de la política. Como os decía al principio, es imposible que sepamos cómo va a evolucionar todo esto. Pero sí que veo claro, creo que está claro, que estas empresas ya no las podemos analizar como una empresa normal, porque sus tamaños y sus crecimientos hacen que sean un elemento clave, y que lo vayan a ser más en el futuro, de las relaciones de poder en el mundo. Es decir, ahora mismo ya tienen muchísimo poder. Pero es que parece que dentro de relativamente pocos años, no 20, 30 o 40, sino dentro de 5 o 10, ya van a tener un poder que no ha tenido nadie en el mundo. Y por eso me parece que es muy interesante que nos hagamos estas reflexiones y que vayamos siguiendo este tema. Un escenario probable o posible es que los políticos vayan aumentando las regulaciones sobre estas empresas para que no lleguen a tener el poder que hemos visto en estas proyecciones. Pero si por lo que sea eso no pasa, pues estas empresas, sin llegar al caso extremo del 100%, de crecimiento del 100% a 10 años que puse en la tabla, que eso me parece imposible por lo que os he comentado, pero sin llegar a eso, si no se corta ese crecimiento de alguna forma, van a tener dentro de poco un poder que no ha tenido nunca nadie en el mundo. Y por eso este tema me parece tan interesante. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.